Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por permitir esta oportunidad nuevamente de hablar de su palabra. Y en esta ocasión quisiera hablar de lo que Dios ha dado en sus ordenanzas y de qué manera el hombre ha respondido. Pero para empezar a hablar, me gustaría leer dos citas bíblicas. La primera está en Génesis 1:28 y dice así: Dios los bendijo, diciéndoles, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Mandad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que repta sobre la tierra. Y la segunda cita bíblica está en Génesis, en el mismo libro de Génesis, capítulo 11, versículo 1. Es donde habla acerca de la torre de Babel, y dice así. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Dice así: en ese tiempo se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Por esto, un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan más entre ellos mismos. De esa manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Vemos que en estas dos lecturas que acabamos de hacer, el Señor le está diciendo al hombre de qué manera tenía que actuar. Pero el hombre, al hacer por decirle un balance, dice en Romanos 1:22, dice: alardeando ser sabios, cayeron en la necedad. Y allí mismo en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, me gustaría empezar tal vez desglosando poco a poco una de las órdenes que el Señor le dio al hombre y de qué manera Él está actuando. Porque dice en Génesis 1:28, dice: sed fecundos. Y yo creo que esa palabra sed fecundos no tiene mayor explicación. Pero a la hora de ver qué es lo que está haciendo el hombre, pensando ser sabio, como dijimos anteriormente, de qué manera está actuando y haciendo las cosas enteramente contrarias a lo que el Señor le estaba indicando. Dice: sed fecundos. Pero ahora, ¿qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que los gobiernos están proponiendo, la sociedad y todo? Es el control de la natalidad. Entonces ahí lo que están haciendo es contraviniendo la ordenanza que se fue dada en el principio, en el comienzo de la fundación del mundo. Entonces hay muchas maneras de llevar a cabo el control de la natalidad, pero ya sea antes de la fecundación o después de la fecundación, siempre el hombre lo que está haciendo es traspasando la ley de Dios. Porque muchas veces
las mujeres se ponen una inyección que les dura cierto tiempo, o usan un dispositivo que se llama la T de cobre, o también hay una variedad más que se llama una píldora, que se llama la del día siguiente. Pero entonces lo que están haciendo es prácticamente evitar la fecundación, o si ya está fecundado el óvulo, lo que están haciendo es literalmente lo que están haciendo es un asesinato. La segunda palabra que me gustaría llevar dice ser fecundos y multiplicados. Cuando habla de multiplicados, el Señor lo que está diciendo es que las familias crezcan. Pero ¿qué es lo que se está llevando ahora? Ahora lo que están promoviendo es el aborto, que también es un tema muy, muy amplio. Pero si miramos los números de lo que son los abortos por año a nivel mundial, y las gentes que han muerto en las guerras de la historia, en toda la historia, yo creo que el mayor genocidio se está llevando en estos días a manera de aborto. Y en ciertos países que se creen que son primermundistas, que se creen que ellos que tienen educación, que se creen más arriba socialmente que otros países. Ellos lo que están haciendo es llevar a cabo la eutanasia. En algunos países ya se aprobó la eutanasia. ¿Y qué es lo que están haciendo? Es quebrando ese mandamiento del Señor que dice: multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Entonces ellos, cuando están tratando la ley de la eutanasia, ponen muchos factores y dicen que es como un homicidio piadoso, y que hay eutanasia activa y pasiva, y bueno, total de que la ley también es muy amplia. Pero a la larga lo que estamos tratando en esa ocasión es que el hombre como creación ha fracasado en seguir los mandamientos del Señor, y entonces está llevando a cabo abortos y de la misma manera la eutanasia. La otra parte que quisiera hablar es cuando dice: mandad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Que sí ha estudiado, ha clasificado y tiene muchas las especies de animales, las tiene clasificadas como la misma manera de flores y de árboles. Pero a la larga, si se dan cuenta que al final de cada año, ellos dicen: hemos descubierto 10 o 15 nuevas especies de animales que nosotros no conocíamos. Entonces el hombre ha fracasado en esto cuando dice: mandad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. El hombre, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo, en vez de conocer su tierra, en vez de conocer su medio ambiente, lo que está haciendo es irse a la luna. Y cuando van a la luna, lo que le dicen a la gente es que queremos ver si hay vida, si hay esto y si hay lo otro, pero no, lo que están haciendo es que en la luna hay un elemento que se llama el helio 3, y ese ya descubrieron que ese es eso lo pueden trabajar como combustible. Esa es la palabra que necesitaba, combustible. Se dieron cuenta que el helio 3 es un combustible, y que al llegar a la luna, el país que llegue primero a la luna y pueda trabajar a manera de minería el helio 3, va a tener control sobre la tierra, porque ya no va a depender de petróleo ni nada de eso. Entonces el hombre, en vez de conocer la tierra, en vez de conocer el mar, lo que está haciendo es irse a la luna, lugares que hasta cierto punto les son vedados, pero no es que ellos quieran descubrir la
la vida en esos lugares, sino que sencillamente lo que están buscando es poder a base del combustible que descubrieron que hay en ese lugar. Ahora bien, ya pasándonos a lo que dice a la Torre de Babel, dice que en un principio solo se hablaba un idioma, entonces todos convivían en una misma comarca, por llamarlo de esa manera. La Biblia no dice si fue a Nimrod o a qué tribu, no, solo habla de que fue, de que al hombre, de que ellos vivían juntos. Pero ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a construir. Y entonces aquí lo que me llama la atención es que dice que en lugar de piedra usaron ladrillos. Entonces ya desde el comienzo de la Torre de Babel ya no estaban usando los artículos básicos para construir, que era la piedra, sino que ellos lo que hicieron fue que cosieron la tierra e hicieron ladrillo. La segunda fue que ya no usaron la mezcla que se usaba en un principio, sino que empezaron a usar el betún, empezaron a usar el asfalto. Entonces con el asfalto y los ladrillos empezaron a construir la torre. Entonces dice que Dios, al ver la situación que estaba pasando el hombre en la tierra, dijo: descendamos a ver cuál es la situación. Entonces, dice en el 11:4, la frase que me llama la atención ahí es donde dice: de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Entonces el hombre lo que en un principio fue que vivían todos juntos, pero todos tenían un mismo nivel social. Entonces ellos lo que querían era como ser famosos individualmente. Por si se da cuenta, en muchos negocios dice el rey de la canción, el rey de esto, el príncipe de aquí. Total de que ellos están buscando títulos para ser famosos. El otro día traigo esto a colación hablando del egocentrismo del hombre. Me recomendaron escuchar a un conferencista cristiano, y cuando lo puse a escuchar, él empezó a hablar de sus historias, y en ningún momento estaba él mencionando a Dios, ni mencionando la Biblia, sino que basado en sus viajes anteriores. Adelanté la conferencia y lo mismo, seguía hablando de él. Lo hice como 3 o 4 veces en un video de una oración de hora 10 minutos. En todo el momento que escuché eso, que han de haber sido unos 3 o 4 minutos, en ningún momento se oyó que él estuviera mencionando a Dios como el centro de su mensaje, sino que el centro de su mensaje era él mismo. Entonces Dios vio que eso era fatal para la vida del hombre. Entonces dice que uno de los temores que ellos tenían era que fueran dispersados. Entonces vino Dios, los dispersó, y de ahí fue cuando nacieron todas las lenguas. Y entonces lo que pasó, que las gentes que se entendían, ellos mismos se fueron juntando por grupos, por decirle, por tribus, por grupos de gente. Entonces fueron emigrando de donde era la Torre de Babel. Pero con el tiempo, ¿qué pasó? Dice que había un oftalmólogo polaco, no recuerdo el nombre, fue a finales de los años 1890, algo así. Dice que este oftalmólogo, lo que era romano, lo que hizo fue crear un idioma, volver a el sueño de él era de que todo el mundo hablara un idioma de nuevo. Entonces él creó un idioma, le puso los verbos, la gramática, la puntuación y todo,
y ese idioma se llama Esperanto. Averiguando acerca de este idioma del Esperanto, dice que en el mundo hay acerca de 2 millones de gentes que hablan este idioma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de buscar, el hombre no se ha dado por vencido y este idioma sigue vivo. Pero ya nos hemos dado cuenta de que no funciona, porque lo que está haciendo, de la misma manera que está matando niños, que está matando gentes ya con enfermedades terminales y todo eso, ahora lo que quiere es agrupar a toda la gente en un mismo idioma. Y el Señor dice aquí en el último versículo que leímos, dice: el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra, de donde los dispersó por todo el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa ahora con los planes que tiene el hombre, principalmente con la Agenda 2030, que están causando migraciones entre los planes que ellos tienen para el año 2030? Quieren movilizar alrededor de 1.000 millones de gentes. Entonces, el Señor lo que hizo fue dispersarlos, pero ahora lo que el hombre quiere es congregarlos de nuevo en ciudades, por decirle, más grandes. Entonces, al hacer un balance de qué es lo que dijo el Señor y qué es lo que el hombre está haciendo a estas alturas, vemos de que el hombre en sí como ha fracasado sin el Señor. Pero el Señor nos da todavía una alternativa, que nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, en Jeremías 6:16 dice, voy a leer desde el 6:14, Jeremías: curan a la ligera la herida de mi pueblo, diciendo, va todo muy bien cuando todo va mal. Deberían avergonzarse de sus abominaciones. Pero no solo no se avergüenza, sino que ni siquiera saben lo que es ruborizarse. Por eso caerán entre los que caigan. El día que yo los visite, se desplomarán. Este es el versículo que quisiera tratar. El 16 dice, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y seguidlo. Y así hallaréis reposo para vuestras almas. Pero ellos respondieron, no queremos seguirlo. Ya para terminar esta plática, para verlo por decirle, en este versículo, para ser corto, dice que la idolatría y la apostasía son las sendas modernas. Pero el culto del verdadero Dios y la obediencia a sus mandamientos, esas son las sendas antiguas. Entonces, gracias a Dios, porque todavía estamos en la dispensación de la gracia, todavía podemos acogernos a este versículo de Jeremías 6:16, donde todavía tenemos la opción a recapacitar y a seguir las sendas antiguas, a seguir los preceptos que el Señor dictó en un principio. Dice en Malaquías 4:4, hablando de las sendas antiguas, acordaos de la ley de mi siervo Moisés, recordad los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Entonces, gracias a Dios por la oportunidad que todavía tenemos de reconsiderar nuestros caminos, y gracias a Dios porque la puerta todavía está abierta. Esto es lo que tengo para ustedes como iglesia en esta ocasión, y todo basado en las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga. Amén.